Quiero empezar este video acerca de mi genealogía contando una historia que me pasó a mí hace 23 años, en el cual unos días antes de yo caer en cama grave, de gravedad, de muerte, en un hospital, tuve una revelación, y aunque en ese tiempo yo no conocía a Yeshua HaMashiach, el Señor me mostró una revelación acerca de mi origen. Y yo no entendía en ese tiempo porque no tenía ni idea de quién era yo. Yo había sido una niña muy sufrida, negada por mi padre, una niña que no había tenido una vida muy difícil. Yo había tenido una vida muy difícil y no entendía muchas cosas, y en ese proceso que yo viví, que el Señor permitió que yo viviera, fue tremendo para mí, porque Él me mostró una verdad increíble que yo nunca me imaginé que era así. Y fue tremendo porque ahora, después, 23 años después, luego de haberme hecho la prueba del test de ADN, puedo comprobar esas cosas que el Señor me mostró hace 23 años. Es para mí un gran testimonio de que lo que el Señor le muestra a uno cuando es verdadero es siempre cierto y eficaz. Como dice la palabra es más cortante que el filo de una navaja. Y cuando Dios te habla y te dice algo, es real siempre. Hace 23 años yo tuve una visión con un indio, y este indio era de la tribu Guayquerí, de la tribu que no sabía en ese tiempo que yo soy descendiente de esa tribu también, y era en el tiempo de la colonia. Esa visión era en el tiempo de la colonia. Y cuando yo vi cómo los indios, este indio estaba en una embarcación de los colonizadores, no voy a decir nombre de quiénes eran, porque los colonizadores, cuando Colón fue a América, Colón era judío, y buena parte de los españoles que no eran completamente españoles, y eso fue un problema histórico dentro de la corona española, porque uno de los problemas por la cual una de las reinas, que tiene un nombre Urruca, creo que se llamaba, no recuerdo ahorita, pero luego cuando busque en mi genealogía vamos a ver el nombre correcto de ella, cuando en realidad no hay más seguimiento, porque uno de los reyes no tuvo hijo, no tuvo descendencia, y luego que se corta la corona, cae, o sea, cambia de esa mezcla que tuvieron ellos tanto con los otomanos, con los judíos, afectó a la corona de España en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, cuando Colón salió de España, salió unos días antes de la expulsión de los judíos de España, y él estuvo esperando 2 días en el puerto de Palos para salir, porque era Shabbat. Y de hecho, Colón firmaba con unas siglas que eran hebreas. Así es que todo eso está registrado en la historia. El fray Bartolomé de las Casas, que también estuvo durante el periodo de la colonia, de los sacerdotes que fueron a hacer la cristianización, a cristianizar a los indígenas
que no eran como decían, que eran salvajes y que no tenían ninguna cultura y que no era tan así. Porque de hecho ellos sabían por el libro de Esdras, que luego les voy a mostrar eso, ya tenían conocimiento tanto los jesuitas que iban como el mismo Colón. Ellos iban siguiendo el libro de Esdras, que decía dónde estaban las 10 tribus de Israel. Y las 10 tribus de Israel fueron llevadas por el rey de Asiria en ese tiempo a un lugar que se llama Arsarés, que está en los antiguos mapas, que también tengo el mapa y se los voy a mostrar gracias a un hermano que tiene un canal que se llama Los Indios Somos las 10 Tribus. Bueno, él, gracias a esos videos que él hace, yo pude también obtener cierta información adicional a la que yo investigué. Y estos colonizadores tenían varias razones por ir a buscar a estas tribus y por ir a estas tierras, no a descubrir las tierras porque ya estaban en antiguos mapas y Colón tenía todo ese conocimiento y por eso él estuvo con antiguos navegantes que ya habían estado en esas tierras y estas tribus fueron llevadas a ese lugar que estaba en lo que era la antigua Tartaria o algo así, creo. Que todos esos mapas están ocultos, toda esa información está oculta y está censurada. La historia está censurada, incluso los libros de Fray Bartolomé de las Casas, que escribió muchísimas cosas acerca de los indígenas y fue defensor de los indígenas, están prácticamente prohibidos porque la historia las escriben los que ganan las conquistas, los que ganan las guerras y solamente hacen saber las cosas que les interesa que las demás personas conozcan. No estoy en contra de los españoles, por favor, quiero que vean esta información con la mente y el corazón abierto. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible y tengo mucho material de apoyo en texto para probar lo que estoy diciendo. No es cuestión de probar nada, solamente mi intención es demostrar, así como el hermano tiene tanto tiempo haciendo videos para tratar de demostrar y lo ha demostrado con cantidades de libros donde están escritos que las 10 tribus fueron llevadas por Salmanasar a ese lugar que se llamaba Arsarés, que estaba justamente al lado del estrecho de Bering y que cruzaron por el estrecho de Bering en Alaska, cruzaron hacia América y de allí se distribuyeron las tribus. Y lo que me mostró el Señor fue que las tribus se fueron ubicando según la repartición que se había hecho en las tribus también de Israel. Ellos fueron tomando territorio y se fueron ubicando en sus territorios tal cual como lo habían hecho, como la partición que había hecho Josué en ese tiempo. Lo que pasa es que después de la conquista, de hecho, Colón llevó un traductor en hebreo y cuando algunos de los indígenas lo recibieron, les recitaron el Shema en antiguo arameo o hebreo. Esto está documentado en muchísimos libros. Esa información específica no la tengo documentada, pero sí todo lo demás que le estoy hablando está documentado en varios libros de historias y por el mismo libro de Esdras. Mira, cuando los judíos que seleccionaron el canon de la Biblia, ellos seleccionaron los libros que eran políticamente correctos para la élite de los
sacerdotes que estaba gobernando, porque desde el mismo tiempo donde estaba Yeshua HaMashiach en el mundo, les hizo saber a ellos que los que estaban en el templo eran falsos judíos y falsos sacerdotes, que no se llaman sacerdotes sino Kohanim. Es una palabra que no es correcta, porque sacerdotes es, como dice el Roe Palacio, sacrificador de cerdos. Entonces estos indígenas, estos que estaban allí, ellos seleccionaron los libros que les eran convenientes, y el libro de Esdras lo ocultaron, porque los apócrifos no significa que no es revelado, que no es un libro revelado por Dios, no, significa que está oculto. Lo ocultaron, tanto el libro que inicialmente estaba en el canon de la Biblia y luego lo sacaron. Los libros de Esdras y los libros de Macabeos, que cuenta toda la corrupción que había en el templo en el tiempo de los Macabeos. Que eso fue el motivo por el cual los esenios se apartaron, yo presumo que los esenios eran los verdaderos Kohanim del templo, que no querían estar en el templo por la cantidad de corrupción que había dentro del templo, porque el mismo rey no era propiamente judío en ese tiempo, y ellos se apartaron para poder servirle al Eterno, para poder practicar su fe verdaderamente en concordancia con el Eterno. Entonces este fue el motivo por el cual ellos se apartaron en ese tiempo. Entonces esa corrupción, toda esa corrupción que había dentro del templo en ese tiempo, está en los dos libros de Macabeo que los he leído. Y he leído el libro de Esdras y he leído el libro de los Macabeos. Pero mucha gente no las conoce porque no son libros públicos. Yo no digo que todos los libros apócrifos sean libros realmente revelados por el Señor, pero sí es el libro de Esdras y los dos libros de Macabeo, sí, pero no eran convenientes para la élite de los Kohanim que estaban en el templo en aquel tiempo. Entonces, por esta razón, ellos no quisieron publicar estos libros. Entonces, la historia que les quiero contar es la historia que me reveló el Señor en ese tiempo, cuando unos días antes de yo caer grave en el hospital, me reveló esa verdad. Yo veía a este indio, que es hasta el nombre, Yomisai, que significa yo soy alegre o yo soy feliz, pero que no terminó siendo feliz por lo que le pasó, porque la historia que les voy a contar es una historia triste. Él estaba en la embarcación de los colonizadores, y los colonizadores lo hicieron bajar hasta el mar a buscar perlas, y fue mordido por un tiburón. Y yo vi y sentí en mi carne propia cuando la pierna le fue arrancada de raíz, y luego la visión se transporta hacia donde él está, ya que llega el cuerpo a la orilla del mar, y su esposa, que era una india, que era yo soy descendiente de esa tribu, y de estos dos personajes, lo encuentra en la orilla del mar, desangrado y con mutilado su pierna. Y yo le veo el dolor y la tristeza de ella cuando encuentra a su esposo mutilado por un tiburón. Y luego ella fue obligada
a casarse con un hombre de estos colonizadores. Entonces, esta historia la vi yo en visión en esos días. Y cuando el Señor me mostró y me dijo claramente, así como me dijo el nombre de la indígena que se llamaba Rosa y del indio que se llamaba Yomisai, así también me dijo que esta era la tribu de Zabulón. Y todas las características de la tribu Guayquerí, de mi tribu, de donde yo soy, de la isla de Margarita, son las características de la tribu de Zabulón. Ellos vivían en las orillas del mar, ellos eran expertos pesqueros, eran expertos en todas las cosas del mar, constructores de botes y eran tan expertos en nadar que iban hasta las profundidades del mar a buscar las perlas y a buscar cantidades de cosas. Entonces, por eso les quería comenzar esta historia de mi genealogía con esta bellísima historia, pero que tiene un final triste, pero que fue algo real. Y luego yo conseguí mis antepasados de la tribu Guayquerí, que es increíble. Todo eso lo tengo documentado y lo voy a mostrar en mi genealogía. No voy a mostrar las cosas privadas, solamente a grandes rasgos, lo que son los árboles y lo que son las personas que ya están fallecidas. Las personas actuales no las voy a mostrar porque todos sabemos lo delicado que es todo esto, ni tampoco la información más delicada del test de ADN. Solamente voy a mostrar la parte donde dice las etnias que yo tengo y estas cosas y la cantidad de judíos actuales que comparten el ADN conmigo. Esa es la parte que voy a mostrar. No voy a mostrar nada más porque no interesa y porque también es información delicada. No voy a mostrar ni nombres, ni rostros, ni nada ni información detallada, ni nada. Solamente el número de la cantidad de personas que comparten material genético conmigo. Solamente el número, ni nombres, ni nada, porque esto es información privada y delicada. Pero sí, para la idea es hacer notar que las 10, y los voy a hacer en pequeños micros, así cada día voy a hacer como un poquito más, un poquito más, un poquito más, mientras estemos no nos hayamos ido con el Señor. ¿Por qué? Porque así la información no está en un solo video y es muy fácil borrarlo y se pierde toda la información, como me pasó ahora. De hecho, me di cuenta que también me borraron el libro de mi genealogía cuando me hackearon mi computadora. Pero gracias a Dios yo tenía un soporte en otra parte y ese es el que voy a utilizar. Entonces espero que esto les sea agradable y que sea una información que pueda ayudarles a comprender nuestras raíces y nuestras historias. Bendiciones, mis hermanos. Espero que puedan comprender. Estoy tratando de hacer lo más didáctico posible estos videos y este es el número 1. Entonces, bendiciones para todos.